No voy a comenzar, no voy a entrar directamente al Online GDB, a diferencia de otros días. El día de hoy es una sesión muy basada en el Moodle. Este es un buen momento también para invitarlos a que se paseen por el Moodle. Estamos viendo esta unidad. La unidad se llama tipos de datos abstractos y su implementación. Y estos son los elementos de la unidad, los objetivos del aprendizaje. Vamos a revisarlos. Dice identificar los tipos de datos abstractos e implementarlos de acuerdo al tipo de estructura. Ustedes podrán reconocer que empezamos a hablar ya de el concepto de nodo que se aplica a la lista ligada simple. También hemos hablado de listas ligadas dobles y también hemos hablado un poco de la idea de estructuras estáticas y estructuras dinámicas. Estamos ante una situación que es como de los primeros pendientes que nos encontramos cuando queremos desarrollar un programa que sea, los ingenieros del software le llaman mantenible, que sea portable, que pueda vivir mucho tiempo, que pueda ser reusado por mucha gente. Me gustaría detenerme antes de seguir leyendo y me gustaría platicarles que allá entre los años 80 y 90, en la computación y en particular esto que llamamos la ingeniería de software es una respuesta, la ingeniería de software en particular es una respuesta a una crisis que experimentamos o que se tuvo en la computación. Es decir, de repente nos dimos cuenta que estábamos en la capacidad de desarrollar programas cada vez más y más grandes, cada vez más y más complejos. Hubo vamos a llamarle un problema, una crisis de crecimiento. ¿Cómo administrábamos el desarrollo, el mantenimiento, la calidad de los grandes proyectos de software? Es decir, proyectos que pueden tener cientos o miles o millones de líneas de código. Y entonces, como una de las respuestas, vino la ingeniería de software que busca o toma prestados algunas buenas prácticas de otras ingenierías que tienen más tiempo como profesiones. Y este es el caso de este principio del que les voy a hablar, que se llama el principio de abstracción, o también conocido como la modularidad, el encapsulamiento, el ocultamiento de la información o la separación de responsabilidades. Y se trata de que queremos trabajar con objetos ordenados, objetos, yo les he dicho en otras ocasiones que se llaman objetos lineales, en el sentido de que se pueden ordenar en una lista. Ya hemos hablado el concepto de listas ligadas o también hemos hablado el concepto de arreglos, pero estos bichos, si me dejan usar la expresión, sobre estos bichos yo puedo decir, este va antes que este, y el segundo va antes que el tercero, etcétera, etcétera. El orden puede obedecer a muchas formas de construirse, ¿no? El orden puede ser por el tiempo en el que llegaron y se insertaron en esa estructura, en esa estructura de datos. El orden también puede ser, como yo les decía, un orden lexicográfico. A va antes que B va antes que C, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un orden lineal en el sentido de que A es primero que B primero que C, o 1 es primero que 2, etcétera. O este llegó antes que este, que a su vez llegó antes que este, etcétera, etcétera. O este llegó después, ¿sí? Esa es la idea. Queremos hacer un ejercicio de abstracción y queremos decir que en realidad, independientemente de cómo construyamos la solución final de nuestro problema de ordenamiento, podemos pensar en un objeto matemático, si ustedes quieren, abstracto, al que vamos a llamar tipo de dato abstracto, o ADT en inglés, Abstract Data Type, y sobre este tipo de dato obedece a varios principios que ahí vienen señalados y cuyo propósito, nos dice la ingeniería de software, es garantizar que hay menos fallas, que son más fáciles de entender y que son más fáciles de modificar. Las operaciones que podemos realizar sobre un tipo de dato abstracto pueden clasificarse en 4 grandes líneas, que son constructores, crear una instancia nueva de uno de estos tipos de datos abstractos; productores, crear una instancia a partir de otras, es decir, como una especie de copiadores o clonadores. También hay operaciones de tipo observadores que me dicen algo acerca del dato que estoy considerando o la estructura que estoy considerando, y finalmente mutadores, que son los que me modifican. ¿Qué quiero decir con tipos de datos abstractos? Nosotros vamos a considerar 3 grandes tipos de datos abstractos que, si lo piensan, en realidad estamos familiarizados en la vida cotidiana con estos tipos y ahora simplemente los estamos formalizando y queremos ver cómo los podemos usar en nuestros problemas de computación. El primer tipo de dato abstracto le vamos a llamar la lista, y en inglés se conoce prácticamente igual, list. Una lista
lista, ahí viene la definición. Una lista es un conjunto que pueden almacenar, un conjunto de datos que puede almacenarse o recuperarse de acuerdo con un número entero llamado índice o posición. ¿Les suena? Si les suena es porque en realidad hemos hecho varios ejercicios en donde, por ejemplo, decía, quiero el elemento que está en la posición X de mi lista ligada, o quiero el elemento que está en la posición Y de mi arreglo. No nos debe resultar tan ajenas todas estas ideas. Una lista tiene un elemento, un número entero llamado índice o posición. Y algunas operaciones que se pueden hacer con una lista es un constructor que devuelve una nueva lista inicialmente vacía. Una operación para de verificar si la lista está vacía o no. Aquí me detengo y, por ejemplo, les pregunto, cuando estamos implementando una lista utilizando el concepto de lista ligada, ¿cómo sabemos que está vacía? ¿Cómo sabemos que una lista ligada está vacía? Porque el inicio apunta a null, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo implementamos esa lista, si la implementamos por arreglo o si la implementamos por lista ligada, el tipo de dato abstracto lista se implementa la operación, la función vacío o vacía. Ya se pueden imaginar ustedes que vacía es una función que me devuelve un booleano en función de que la lista está o no vacía. Una operación para devolver la longitud o el total de elementos guardados en la lista. No me acuerdo bien, pero creo que en ambos casos, cuando hemos trabajado tanto con arreglos como con listas, llevamos un contador que me dice, creo que incluso le llamamos length, que me dice cuántos elementos tenemos guardados o la longitud de la lista. Otra operación para insertar un nuevo elemento en una posición particular. Puede ser al inicio, puede ser al final, puede ser en la posición 4. Sí, eso también lo hemos visto y lo hemos visto tanto con arreglos como con LLS. Una operación para recuperar o eliminar un elemento en una posición particular y una operación para determinar si un elemento forma parte de la lista. Ese creo que no lo hemos visto. Es decir, yo le pregunto, ¿el número 5 está dentro de la lista que yo tengo? Creo que ese no lo hemos visto, pero no debe ser tan difícil implementarlo. Y bueno, ahí hay un ejercicio que no vamos a hacer ahorita, pero dice, clasifica cada una de estas operaciones, ¿cuántas son? 6 operaciones, ya sean que son constructores, productores, observadores o mutadores. El primer tipo de dato se llama lista. Vamos al segundo. El segundo tipo de dato que vamos a considerar en esta ocasión se llama pila. En español se llama pila y en inglés se llama stack. Y obedece a un principio de inserción que se conoce por sus siglas en inglés. En inglés se conoce como last in, first out. O a veces en español le decimos LIFO. Y que no es otra cosa de que el último que llega es el primero en ser eliminado de la pila. Aquí la analogía o la alegoría que siempre pensamos es, pensemos en una pila de platos o en una pila de libros. Los estamos apilando, los estamos encimando. ¿Y cuál es el primero que eliminamos o el primero que retiramos de esa pila? Pues el que está hasta arriba. ¿Y cuál es el que está hasta arriba? Pues el último que colocamos en la pila. Si intentamos retirar el de hasta abajo, la pila se nos podría derrumbar, ¿verdad? Este último en insertarse es el primero en salir y la posición donde se almacena este elemento, el más reciente, suele conocerse como el tope de la pila. Como una analogía podemos pensar, ya se los dije, en una pila de platos que estamos secando. El próximo plato que se agregará hasta arriba o en el tope. Entonces piensen, podemos construir un tipo de dato abstracto pila usando memoria estática o usando memoria dinámica. Es decir, podemos construir un TDA pila usando una lista ligada o usando un arreglo, ¿verdad? Algunas operaciones de la pila. Bueno, pues tenemos un constructor que me devuelve una pila nueva. Una operación para verificar si la pila está vacía o no. Una operación de inserción o apilado, también se conoce como push, que guarda el elemento en el tope de la pila. ¿Cómo implementaríamos una pila en una lista ligada? ¿Cómo piensan que podríamos implementar una pila en una lista ligada o en memoria dinámica? Vamos a hablarle así para no confundir. ¿Cómo implementar una pila en una memoria dinámica? La inserción es muy fácil, ¿lo ven? Aquí tengo, creo que, entonces me hablan de que tengo un TDA. Por cierto, TDA no significa trastorno por déficit de atención. No en este contexto, ¿verdad? No, en este contexto se llama tipo de dato abstracto. Piensen ahora que esta estructura de datos, este tipo de datos abstracto, al que voy a llamar pila o stack, tiene un componente que llamamos el tope. Y yo voy insertando mis elementos en la posición que me indica tope. Si la lista está vacía, el primer elemento que voy a insertar
hacer en esa posición, ejemplo el 5, y de inmediato el tope se actualiza. El próximo elemento que voy a insertar es el que está en la posición que me indica tope, 4, y de inmediato el tope se actualiza. Y aquí la gran pregunta es, ¿puedo implementar esto de dos maneras alternativas que ya conocemos? Podemos implementarlo utilizando memoria estática o memoria dinámica. ¿Qué significa implementarlo con memoria estática? Con un arreglo, exacto. Bueno, ahora puedo pensar en mi arreglo. Normalmente yo pinto mi arreglo de manera horizontal y normalmente yo pinto, les pregunto, un arreglo que tiene tamaño N, ¿cuál es la primera posición del arreglo? En C, la 0, muy bien. ¿Y cuál es la última posición del arreglo? La N-1. Lo que hacemos con el arreglo para implementar una pila es que, por ejemplo, podríamos poner algo así, miren, un tanto loco si ustedes quieren. Tope igual a -1. No, no es cierto. No lo puedo poner, no lo puedo hacer. Iba a decir una barbaridad. Y entonces, aquí está mi tope, y el tope me indica en dónde debo de ir guardando los elementos de mi pila. Entonces, eso quiere decir que en esta pila que crece hacia arriba, a la hora de implementarla con memoria estática, pues crece, si ustedes quieren, hacia la derecha, pensando que un arreglo tenga orientación, pero en realidad si somos realistas, un arreglo vive en memoria, en la memoria de la computadora, y pues realmente pues siempre está en una posición horizontal, a menos que sea una máquina de rack, ¿no? Son simplemente representaciones que hemos hecho a lo largo del curso. Esta misma pila, yo la podría, para cambiar un poco la imagen, yo la podría representar así, o yo la podría implementar, miren ustedes, si les resulta, digamos, más natural, pensar en que esa lista y esta posición es el tope. ¿Para dónde crece una pila o cómo inserto los elementos de una pila si está implementada con memoria dinámica? ¿En qué parte de la lista inserto? ¿En qué parte de una lista ligada simple inserto el nuevo elemento si estoy tratando de implementar un comportamiento de pila o de stack? Aquí nos dicen al final, bueno, ese final no es otra cosa sino el tope, sí, el tope, pero el tope no es otra cosa sino el apuntador que me dice cuál es el último elemento que inserté, ¿sí? ¿Cuál es el último elemento que inserté? El próximo elemento que inserto lo voy a poner ahí. Como que cambia su sentido, ¿no? Pero si lo piensan bien, siempre voy insertando por acá. Este es el apuntador que me dice cuál es el último elemento que inserté y lo voy insertando. El nuevo elemento que llegue lo voy a insertar acá. Por ejemplo, si llega un nuevo elemento, voy a hacer esto, miren. Y ahora tope es este. No debería resultarnos tan desconocida esta idea de la pila. Es simplemente el sentido, o como dicen a veces los computólogos, la semántica de cómo queremos utilizar nuestra estructura, nuestra estructura de datos. Sigo. Y de igual manera como la pila tiene una operación que se llama push, hay una operación de recuperación o también desapilado, le dicen, que se llama pop, que devuelve el último elemento que insertamos. Entonces hay una operación de push que insertamos en el tope de la pila nuestro elemento y la operación de pop que me lo devuelve. Y ahora vamos a ver el tercer tipo de dato abstracto. El tercer tipo de dato abstracto que vamos a considerar ahora se llama cola, en inglés le llamamos queue, y tiene un principio de ordenamiento o de inserción al que vamos a conocer como FIFO, que no es otra cosa sino la abreviatura de first in, first out. O sea, el primero que entra es el primero que sale. Todo mundo está familiarizado con este concepto porque todo mundo alguna vez hemos hecho fila o cola. Hemos hecho cola en las tortillas, en el banco, en Conasupo, lo que sea. Algunas operaciones en la universidad para inscribirse también, exacto. O en la cafetería hacemos cola, nada más que ahí de repente se viola la regla de FIFO, ¿no? A veces tenemos un amigo que o se mete o nos mete, etcétera, etcétera. Aquí no. El TDA cola o queue es muy, también conocido como fila y riguroso. ¿Qué cosas podemos hacer con un tipo de dato fila o cola? Bueno, pues tiene un constructor,
tiene una operación para verificar si está vacía o no, tiene una operación para insertar o también llamar encolar, que en inglés se llama enqueue, que guarda el elemento en la última posición de la cola, y también una operación contraria que se llama dequeue, que devuelve el último. Vamos a hacer nuestro diagramita. Aquí está la pila o el stack y ahora vamos a hacer el diagrama de la cola. Entonces, fíjense bien, un elemento nuevo que se va a agregar a la cola, ¿por dónde, en qué posición se acomoda? Aquí llega, por ejemplo, llega un elemento, vamos a decir, llega un elemento X. El X lo pongo acá. Cuando yo invoco la operación enqueue X, o también le decimos encola y desencola, lo que estoy haciendo es guardar este elemento acá. En tanto, cuando yo digo, por ejemplo, que igual a EQ, ¿qué voy a hacer? Bueno, regreso a mi definición y dice la recuperación o desencolado. Imagínense que yo aquí estoy guardando el elemento, por ejemplo, el elemento Z. Cuando yo invoco, fíjense bien, dequeue es una función, enqueue es un procedimiento, pero dequeue es una función. Enqueue no me devuelve nada, pero dequeue me devuelve un valor. ¿Qué valor me devuelve la operación dequeue? No es el último, sino es el primero que llegó. Acuérdense que aquí se conoce el principio de ordenamiento. Acuérdense que el principio de ordenamiento por el cual se administra esto se conoce como FIFO. ¿Qué significa FIFO? First in, first out. ¿Quién fue el primero que llegó? ¿Quién fue el primero? A ver, estás en la fila de las tortillas, Luis. Si tú llegaste hasta acá, tú eres quiere decir que eres el primero o el primero que llegaste. Cuando invocamos esto, es como si tuviéramos aquí al frente el señor de la taquilla o el señor de la tortillería o el señor de la ventanilla del banco que dice, el que sigue. Y la operación de Q, ¿qué hace? Pues me entrega al próximo el que le toca ser atendido en turno. ¿Y quién es el próximo al que le toca ser atendido en turno? Pues le toca a Z. Obviamente, en ese momento, fíjense lo que va a pasar. Aquí hay como un antes y un después, ¿no? Vamos a poner, aquí hay un W, por ejemplo. Feo W, pero bueno, ni modo. Una vez que efectuamos la operación dequeue, ¿cuál es el estado en el que se va a encontrar? La fila de espera. Bueno, pues resulta que ¿quién es el que queda hasta adelante? W. ¿Y quién sigue siendo el último que llegó? Al menos hasta ahorita, pues sigue siendo X. ¿Quién es el próximo que va a ser atendido? W. Se podría poner X menos, bueno, N menos, o N más 1. Bueno, es que usted tal vez ya está pensando en la implementación. Usted ya está pensando en la implementación. ¿Qué implica por ejemplo, en un arreglo? Si implementamos una cola en un arreglo, ¿qué implica? Bueno, pues a lo mejor esta es la posición 0 de mi arreglo, esta es la posición 1, la 2, así, a lo mejor hasta por acá está la N-1, pero observen cómo son dos cosas en realidad diferentes. Una cosa es la abstracción de cómo vamos ordenando, cómo va fluyendo los datos, y la otra es cómo lo implementamos. Simplemente el principio de ordenamiento se llama cola o FIFO. ¿Cómo se implementa? Bueno, ya usted está pensando en un arreglo. Entonces, en ese arreglo vamos a entregar el elemento, vamos a suponer que este es el elemento 0, y a la hora de invocar la operación dequeue, devuelvo el elemento que está en la posición 0. Pero enseguida, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya lo dijo el compañero. Tengo que recorrer todo lo que tenía almacenado. Supongamos que tenía hasta la posición 5 almacenada. Pues entonces el que estaba en la posición 5 se mueve a la 4, el de la 4 a la 3, y ya tengo la certeza de que entonces el próximo en ser atendido será el W, el que está hasta adelante. ¿Cómo les explico? Estamos tratando de implementar diferentes comportamientos a la hora de ordenar una colección de datos que llegan y que pueden ser ordenados, por ejemplo, con el principio de la pila. El último en llegar es el primero en ser atendido. Con el principio de la cola, el primero en llegar es el primero en ser atendido. O con el principio de la lista, en donde hay más bien una forma de, si lo piensan tanto en cola como en pila, hay un principio de ordenamiento por tiempo. ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó después? ¿A quién atendemos ahora? Etcétera. Y en tanto que en la lista, en el TDA lista, no es necesariamente eso. Esa lista habla de posición. Quiero saber cuál es el elemento que está en la posición tal. Quiero saber si la lista está vacía.
quiero, por ejemplo, insertar el elemento en la posición X. Son diferentes formas de entender el concepto de la idea de ordenamiento. Es decir, podemos ordenar, y yo ya se los venía diciendo desde hace un par de clases, podemos ordenar un conjunto de datos, hacer un ordenamiento lineal y luego sobre ese ordenamiento realizar operaciones de recuperación, de eliminación, de inserción, etcétera, pero obedeciendo a diferentes criterios. Y estos son los criterios a los que me refería. Criterios de tipo fila, tipo cola, pila o de tipo lista. Regreso a mi apunte. Dice mi apunte, para cualquiera de los TDAs que hemos considerado, podemos entender que se trata de un conjunto de datos dotado de operaciones y sobre el que existe un orden entre sus elementos. Hay orden. Una pregunta que deberíamos hacernos en este punto de la exposición es acerca de la naturaleza de estos elementos. Dicho de otra forma, ¿qué son esos elementos de los que hablamos? Bueno, tomemos el caso de la lista. Podemos construir una lista de enteros, puede ser una lista de caracteres, puede ser una lista de registros, como qué, por ejemplo, ¿qué tipo de registros? Hemos manejado un ejemplo ya varias veces de registro. Podemos tener una lista de libros, podemos tener una lista de enteros, una lista de caracteres, una lista de libros. Y lo mismo aplica para el caso de la pila y la cola. Podemos tener una pila de enteros, una pila de caracteres, una pila de libros. Podemos tener una cola de enteros, de caracteres o de libros, lo que sea.